Bienvenidas, bienvenidos a un tutorial más de After Effects, en este caso animación, un poco de estilo de animación stop motion a partir de fotogramas, en este caso extraídos de video y algunos layers de Photoshop y backgrounds que vamos a crear para hacer estas animaciones. Son dos tomas, un close-up y después este full shot que se convierten en esta pequeña secuencia de animación. Y pues vamos a comenzar trabajando en After Effects. Muy bien, estos clips o fotogramas los extraje de video. En este caso grabé a Full HD y a 60 frames por segundo a este actor que está haciendo pues básicamente el performance de ir rápidamente en bicicleta. Como pueden ver ahí faltaron algunas luces como de backlight, pero es lo más cercano a tener un estudio, las imágenes desde estudio. Este es el full shot. Aquí se alcanza a ver a los extremos como de repente la bicicleta sale de el área negra. En este caso un background sólido era importante como para poder recortar mejor y tener como más consistencia en la máscara que recorta al personajito, ¿no? Entonces traté de que durante todo el shot hubiera, pues las llantas estuvieran dentro de esto, dentro del frame negro, ¿no? De la tela negra, pues. Después exporté cada uno de estos takes, take 01 y take 02, los exporté como fotogramas, cada uno de estos archivos en .png representan un fotograma de los videos que ya les mostré. Esto lo hice usando el Adobe Media Encoder. Hay muchos softwares que te pueden dar ese mismo resultado de exportar secuencias de JPGs o PNGs para poder tener esto editable posteriormente en Photoshop, en donde hay que recortar algunos de los fotogramas. En este caso yo ya tengo recortados estos elementos, los abrimos nada más como para visualizar cómo son sus layers. Aquí los tengo en Photoshop. No renombré los layers, digo, siguen una secuencia en este caso del 0 al 6, de abajo hacia arriba. Y lo que traté de hacer es que fueran, digamos, complementarios unos con otros y se pudieran lupear en el sentido de crear, pues básicamente secuencias. Entonces aquí podemos notar que desde ir apareciendo los layers uno por uno, pues nos puede dar como esta sensación de animación y una especie de preview. El recorte es muy básico, lo recorté pues tratando de dejar un contorno alrededor, cosa que también aporta un poquito a la narrativa o al estilo gráfico del stop motion, o sea, un poquito más sucio. Y a cada uno de estos layers le di un tratamiento de corrección de color. Por ejemplo, en este caso en la toma 2 tengo 3 fotogramas del 01 y después layer 4 y layer 3. Digo, disculpen ahí el orden, la organización. Traté de que fuera, vaya, que tuvieran el material suficiente para poder hacer como distintos movimientos. Ya lo veremos más adelante. Aquí les quisiera mostrar cómo recorté, o bueno, primero qué corrección de color les di a estos fotogramas que pues surgen desde video, no son necesariamente archivos fotográficos. Les subí un poco el brillo a partir de las curvas. Entonces hice una propuesta de corrección de color al principio bueno, antes de meterlos a After Effects. Aquí creo que exageré un poquito con los colores. Y después la saturación también la moví para tener los colores un poco más vivos. Aún así, bueno, el hecho de subir las curvas y alterar esto a partir de archivos PNG, pues si se pueden dar cuenta, la fotografía no termina teniendo tanta calidad. Aquí lo que hice para que todos los layers tuvieran lo mismo, lo convertiste en una acción en Photoshop. Hay una manera de básicamente encapsular todos los pasos que se hicieron de corrección de color o de recortes pues en este caso más que nada corrección de color,
para poderlos encapsular en una acción, y al darle play a la acción pues se aplican esos mismos parámetros con tal de que todos los layers sean iguales. Entonces después de ahí fue el recorte, como les digo, utilizando aquí la herramienta básica para recortar. Es una especie de máscara sucia, o sea, no estoy siguiendo un patrón definido ni me voy a poner contorno, y esto pues contesta básicamente a veces con el estilo gráfico que tiene el stop motion digital. Y pues aquí nada más es tratar de conservar la transparencia, borrar lo que no necesitamos de la imagen y listo. Entonces esto fue como fui preparando los layers para la animación en lo subsecuente en After Effects. Aquí nada más puntualizar que la herramienta del recorte pues no tiene nada de feather para no alterar los píxeles que están alrededor de la máscara que se está creando. Y pues bueno, los archivos no los voy a salvar. Este otro archivo que también les estoy pasando como material editable es la pista para la toma general para este traveling que se hace. Entonces aquí hay 2 layers, tierra y cielo, estos sí los nombré, y pues cada uno de ellos tiene ahí una propuesta de arte muy básica en cuanto también el diseño y los colores, etcétera, ¿no? Entonces es importante en este caso conocer el tamaño de la imagen. Traté de hacerla más larga a lo ancho, en este caso 5000 píxeles por 720 de alto. Entonces estos 720 contestan con los 720 píxeles que tiene después una secuencia de 1280 por 720 píxeles. Entonces esa fue la lógica que seguí, porque en After Effects vamos a hacer secuencias de ese tamaño, 1280 por 720. Entramos ahora sí a After Effects, vamos a importar nuestros archivos en PSD, pero antes vamos a hacer el bin necesario. Vamos a dividirlo esto por escena 1, escena 2, etcétera. Pero pues bueno, primero escena 1 y sus archivos en PSD, después File, Import File. Nos vamos a las carpetas en donde hayamos administrado nuestros proyectos. Están aquí en Frames, en Take 02. Bueno, ahí renombré un poco rara las carpetas, ¿no? Pero bueno, ahí están mis archivos de Photoshop. Hay que procurar que no esté seleccionado la casilla de Photoshop Sequence. Eliminen la selección, que estén más o menos así los parámetros a la hora de importarlo. Después After Effects nos va a reiterar si queremos importar una composición. Composition, Retain Layer Sizes, damos OK y aparece ya nuestra primera composición. En este caso el medium shot de aquí del personaje tiene la secuencia está, el tamaño de la composición se creó en 1280 por 720. Entonces bueno, la duración la tengo de 10 segundos, entonces ahí está perfecta la secuencia como para empezar a trabajar. 23.976 cuadros por segundo, entonces está súper bien. Lo único que voy a hacer aquí entonces va a ser empezar a editar la duración de cada uno de los segmentos. Entonces le voy a dar 5 cuadros de tamaño a cada uno de estos layers para hacer la secuencia. Entonces lo puedo recortar a partir de traer el extremo derecho hacia acá, o también con el botón de Alt y el corchete que cierra. Ahí es el shortcut para cortar un layer dentro de After Effects. Aquí los corté todos de una porque pues están seleccionados pues todos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear esta secuencia en la que aparecen escalonadamente cada uno de estos layers. Entonces hay un método muy sencillo. Digamos, ya lo hemos visto antes cuando hacemos con Shift, apretamos Shift y dejamos Shift apretado mientras estamos jalando uno por uno estos archivos que a su vez se van agrupando. Acá le voy a dar Undo, 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 Comando Z, Comando Z. Y les voy a mostrar, si seleccionan desde abajo hacia arriba con Shift y después damos clic derecho y buscamos en este menú que aparece Keyframe Assistant y después Sequence Layers, esta es una manera más rápida de hacer una secuencia. No le pongan el botón de overlap, simplemente den OK y aparece ya la escalerita de layers
que nos van a hacer pues la secuencia de animación. Entonces aquí esto dura a tantas 1 segundo 17 cuadros. Voy a restringir el área de trabajo para ver el loop que se desarrolla. Le damos play al Run Preview y ahí está el loop. Cada uno de estos layers dura 5 cuadros y con esto podemos visualizar más o menos cómo va funcionando nuestro loop de video. Aquí lo que hay que considerar es hacer una precomposición para tener esto, pues digamos, un poquito más manejable. La precomposición lo voy a nombrar de acuerdo al take, en este caso take 01. Vamos a poner un guión y después loop, que es básicamente todas los pequeños fotogramas ya armados con la duración de 5 cuadros. Entonces esto lo voy a duplicar varias veces. Lo vamos a duplicar aquí, comando D, comando D, comando D, unas 6 o 7 veces. Y bueno, 6 veces nada más, borramos una. Y de aquí igual vamos a hacer esta selección. Lo ideal sería seleccionarlo desde abajo hacia arriba para que quede correctamente la escalerita. Clic derecho, Keyframe Assistant y después damos esta secuencia y ahí ya quedó nuestros layers uno detrás de otro, digamos sin ningún tipo de overlap. Ahora el tema es, si esto lo previsualizamos, vamos a ver que entre cada uno de estos layers, pues bueno, si queremos hacer un loop un poco más largo, los podemos invertir en cuanto al tiempo. Entonces aquí voy a seleccionar estos dos layers, saltándome uno en medio y después time reverse layer, para que el inicio vaya corriendo normal, después el segundo combo de loop vaya corriendo al revés y después el que está en medio corre normal, después al revés. Y aquí también nos falta al final. Le voy a dar clic derecho, time reverse layer. Entonces aquí hago un loop un poco más largo. Si le damos el botón de Run Preview, vamos a poder revisar que el personaje se mueve hacia un lado y después hacia el otro lado, y de esta manera el loop empieza a funcionar y fluir de una mejor manera. Ahora, entre cada uno de estos puntos hay 5 cuadros en los que el personaje se detiene. Ustedes lo pueden ver aquí con el Run Preview, se detiene porque básicamente es la misma información que hay en el loop anterior, digamos. Entonces cada uno de estos momentos en donde se encuentran los layers uno con otros, tenemos que quitarle 5 cuadros. Entonces en este aspecto lo que vamos a hacer es al segundo loop me voy a avanzar 5 cuadros hacia enfrente y después lo voy a cortar. En este caso Alt y el corchete que abre me va a servir para cortarlo, y después lo voy a arrastrar hacia pegarlo con el primer layer de esta manera. Entonces con esto aprovecho los últimos 5 cuadros para poder caer en el momento en el que el siguiente fotograma pues básicamente entraría en acción. Entonces es nada más como corregir un poco el loop y dar la oportunidad de que no se repitan, en este caso, el primero y el último fotograma de la secuencia, o bueno, más bien sería como el último fotograma del layer que está abajo y después el primer fotograma del layer que está arriba. Y pues bueno, esa sería la mecánica de ir corrigiendo, ir quitando nada más 5 cuadros. En este caso son 5 cuadros porque yo puse un margen de 5 cuadros para cada uno de los layers al principio. Y pues ya en esta precomposición nada más sería como dar ese último detallito, ¿no? Aquí a todos hay que aplicarles esta misma lógica. Al inicio cortamos, contamos y después cortamos 5 cuadros y después reacomodamos. Aquí podría duplicar, por ejemplo, este layer que está por acá, lo duplicamos, lo voy a subir para conservar más o menos la secuencia visualmente en el timeline, como llevar un orden en el timeline, y así va a fluir más correctamente mi loop. Entonces ya no se detienen porque ya no se repiten cuadros, sino que ya todo va en un cierto orden pues más coherente, ¿no? Entonces ahí está, esa sería la primera secuencia
de loop general que habría que hacer durante los primeros 10 segundos, o más bien los 10 segundos de animación de este ejercicio. Entonces todos estos layers también los voy a precomponer y pues bueno, vamos a renombrarlos tal vez como un loop general o el loop que contiene todos los demás fotogramas, ¿no? Entonces habría que inventarse por aquí un nombre, ¿no? O sea, yo le voy a poner aquí loop, ¿cómo le ponemos? Difícil la decisión. Si ya hay uno que se llama loop, tendría que ser como loop completo o pues sí, una especie de loop general, ¿no? Vamos a poner loop completo. Y aquí damos OK. A lo mejor podría ponerle también loop de 10 segundos de acuerdo a la duración de la secuencia. Entonces, bueno, aquí habría que inventarse el nombre para la precomposición. Ahora necesitamos un background. Entonces, bueno, ya los archivos de PSD ya están. Vamos a crear una nueva carpeta aquí para las composiciones y los precomps. Esta composición que es donde estamos animando, la vamos a renombrar como Take 01 animación. Y la pasamos a la carpeta, bueno, B1, a la carpeta de composiciones y dejamos los otros precomps en PSDs y listo. Bueno, vamos a hacer una carpeta que se llame Backs, los backgrounds. Vamos a crear un background para esta animación que es conservando los parámetros de la composición que vaya, ya utilizamos, 1280, 720, 23.976 y 10 segundos de duración. Background 01 la nombramos, ahí está. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es una especie de gráfico utilizando objetos sólidos. Aquí vamos a crear un objeto sólido. Bueno, va a ser una especie de gráfico como los que a veces están en las caricaturas, sobre todo los animes japoneses. Lo vamos a hacer al tamaño de la composición. BKG va a ser el nombre y lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Yo aquí voy a ir utilizando tonalidades azules. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el primer layer, background, digamos, va a ser nuestro color sólido de fondo. Posterior a ello voy a hacer otro sólido. En este caso le voy a nombrar al layer mask porque va a estar enmascarado. Y voy a seguir más o menos con los mismos tonos, pero un poco más oscuros. Igual azul. Entonces aquí voy a hacer una especie de zoom en el timeline, o más bien en el canvas, para poder visualizar esto pues más a detalle y poder hacer una máscara seleccionando la opción de la máscara de esta forma. Si se dan cuenta, es un rectángulo más vertical. Entonces aquí nada más sería corregir un poquito, tal vez subir pues vaya, los vértices lo más posible. Aquí tal vez estoy exagerando un poco con subir los vértices, pero la idea es que sea vertical hacia lo más fuera del canvas posible, para después hacer un feather con la máscara y tratar de crear una pequeña línea en medio. Entonces esto es como para matizar un poco la imagen de fondo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, para tener distintos tonos y que se matice a partir del feather. Entonces ahí tenemos ya listo nuestra máscara. Entonces de aquí voy a crear más objetos sólidos. Bueno, vamos a empezar por el primero. Sería igual un sólido. Aquí no importa realmente el color que escojamos, puede ser cualquiera. De hecho, para diferenciar lo voy a poner así como blanco, pero porque al final el plugin lo vamos a colorear. Y como el plugin que va a ser el que nos va a regir, en este caso para este layer, le voy a poner fractal o fractal, porque vamos a aplicarle effect, después en noise and grain y el plugin de fractal noise. Entonces este va a ser nuestro plugin. La idea sería empezar a crear un diseño como de líneas en movimiento. Entonces todos los controladores de aquí nos van a servir para poderlo crear. Entonces aquí pueden copiar más o menos los parámetros que yo estaría poniendo. Vamos a empezar con el contraste, lo vamos a subir a un número
bastante alto, contraste y brillo lo vamos a cambiar. Entonces en este caso tenemos que cambiar el valor numérico a un valor bastante elevado. Por ejemplo, aquí cómo se ve con 1000, y de ahí le podemos subir un poquito más el número. La idea es tener una relación entre el contraste y el brillo bastante grande. No podemos subir más en este caso de 10.000. Ahí está el número 10.000 y .0, y aquí le vamos a subir hasta 500 el brillo. Entonces es como el tope de lo que da el contraste para crear una figura más o menos en este sentido. Después en Transform vamos a quitar la casilla de Uniform Scaling con tal de tener el width y height disponible para poderlo mover. Entonces yo quisiera hacer unas líneas verticales, entonces el width lo voy a reducir, pues por ejemplo en este caso aquí a 20, y después el height lo vamos a poner a 400, quizá un poco más. La idea sería tener una relación entre estos dos valores, por ejemplo aquí 1500, para que las líneas tengan otro tipo de proporción. Pueden ser más grandes, más largas, en medida que lo vayamos subiendo. O sea, aquí pues si lo ponemos iguales no logra muchos resultados. Si aquí le ponemos el valor numérico de 2000, pues quedan más, más pronunciado esta verticalidad y el largo de las líneas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar el Offset Turbulence. El Offset Turbulence es un controlador que permite pues básicamente darle un sentido y un orden a las manchas, como aparecen. Entonces voy a poner un keyframe de Offset Turbulence más o menos por aquí arriba. Se puede ver el controlador haciendo zoom, puedes ver por dónde pasa el controlador y después que baje al final de la animación. Entonces si esto lo previsualizamos, hacemos un run preview, ahí hay dos keyframes para Offset Turbulence al principio y al final. Entonces más o menos va cobrando vida esta pequeña animacioncita de lo que serían las líneas como de anime. Entonces ahí está pues vaya, con estos dos keyframes está la animación. Esto pues en medida de que ustedes cambien el Offset Turbulence o que cambien alguno de los valores de contraste, brillo, o de la Scale Width o Scale Height, entre width y height también va a haber como ciertos valores que pueden ustedes cambiar o modificar. Pueden seguir los que yo estoy poniendo aquí, los mismos valores numéricos, ¿no? Entonces cuando ya vean que la animación está lo suficientemente agradable en cuestión de velocidad, después podemos cambiar también estos valores de Evolution, pero para esto voy a utilizar una expresión. Voy a poner alt clic sobre el botón del stopwatch, del relojito, y después vamos a escribir time, el símbolo de multiplicación, esta estrellita que está en el teclado, y después 200. Entonces esto lo que va a hacer es también darle una aleatoriedad, un randomness un poco más juguetón, digamos, a la animación que ya tenemos con el Fractal Noise. Entonces de aquí lo que sigue es cambiar los switches para llevar a los modos de color y cambiar esto a alguno de los modos como Multiply en este caso, para poder pues visualizar los layers que están abajo. Aquí también podemos hacerle un poco de corrección de color. En este caso, por ejemplo, vamos a usar Tint. Puedo explorar con algunos otros por las curvas o tratar de generar, por ejemplo, en este caso, algún tipo de rayos, o que el Gradient Ramp, que pues me permite trabajar con distintas tonalidades. El detalle con Gradient Ramp es que necesitamos ajustar algunos otros de los parámetros para el Blending Mode, no nada más aquí, sino también cambiar el Blending Mode aquí en los controladores, por ejemplo, donde dice Blend with Original, y pues nos puede dar otro tipo de matices. Aquí lo pueden ver en la imagen, cómo se ve un poco más azul. Si cambiamos los colores, pues aquí te da otro tipo de resultados. A mí en lo personal me gusta utilizar el de Tint, pero pues también es una opción. Hay algunos tutoriales que lo muestran con Gradient Ramp. Entonces aquí borro y voy a utilizar Tint para hacer la corrección de color.
y cambiamos los colores con estos tonos. Si se dan cuenta, el color se aplica de manera un poquito más sencilla que el anterior y pues esto nos permite editar algunas cosas de manera más efectiva o rápida. Ahora lo que vamos a hacer aquí en en Stylize, vamos a agregarle un poco de glow. En este caso es como para dar una sensación igual caricaturesca. Con los controladores para glow podemos cambiar aquí el threshold y después un poquito el glow radius y la intensidad también un pelín. No crece mucho, la intensidad siempre va de puntos decimales en adelante. Entonces, bueno, aquí pueden hacerlo, digamos, un poquito más agresivo y notan los resultados de manera inmediata. Entonces aquí se ve como caricatura anime. Creo que le voy a quitar un poco de glow después, pero la idea sería duplicar esto algunas veces. Nos hace falta aquí un plugin. La idea sería distorsionar estas líneas y que no sean totalmente verticales, sino que aparezcan casi como en el centro, y para esto vamos a utilizar el corner pin. Entonces el corner pin lo que hace es sacarnos 4 controladores en las esquinas. Ahí los pueden ver, las esquinitas. Aquí está la esquina superior izquierda y después la esquina superior derecha. Entonces entre más movamos los controladores hacia un lado o hacia otro, nos va a dar como ciertos efectos. Entonces yo quiero que salga como desde abajo, hacer un efecto de velocidad y de movimiento. Entonces creo que queda bastante bien si lo hacemos así, para que sirva como background al personaje que va a una velocidad impresionante en su bicicleta. Y pues estas líneas ya se van pareciendo poco más a la narrativa visual de un anime. Entonces, bueno, ahí está. Esto lo voy a duplicar. A ver, disculpen, aquí tenía seleccionado el corner pin, se duplicó el corner pin. Necesito duplicar el layer del fractal. Este lo voy a poner como fractal 02. Y aquí lo que podemos hacer con este duplicado es alterar los valores de este nuevo layer. Y básicamente sería como para tener más randomness y más líneas, más diferencia entre las líneas. La idea sería explorar un poco y cambiar algunos de los valores numéricos que ya de por sí estaban. Tal vez explorar entre qué sucede si cambiamos un poquito el ancho o el largo de las líneas. Entonces, con tal de que aparezcan otras variantes. Y también el color. La idea de tener duplicados de esto es pues literalmente para hacer otros colores y para meter otras líneas dentro de la ecuación de este background que estamos haciendo. Entonces aquí pues es donde tal vez el sentido artístico entra mucho en juego, y la intención sería pues eso, ¿no? Dar como otras propuestas gráficas al momento de jugar con estos controladores y crear como distintos patrones. Se pueden quedar con un solo layer del fractal. Al principio también me gustaba cómo se veía. Entonces pues digo, la intención es tener un background, y pues aquí ya es nada más como mostrar que pues le puedes seguir agregando efectos en medida de que tengas tiempo, sobre todo también para explorarlos, ¿no? Si también cambiamos el tipo de blending mode que se está usando, pues también son otros efectos que se pueden combinar y lograr. Entonces, pues bueno, go crazy, como dicen por ahí. Creo que este verde no le quedó mucho, pero si lo cambiamos tal vez a azul de nuevo y con otra tonalidad, ahí queda, y creo que juega bastante bien. Ayuda y aporta ya al background que teníamos. Entonces, bueno, esto ya en el momento que ustedes determinen que ya esté listo y que ya la animación ya está hecha, ya le cambiamos algunas cosas. Si quieren duplicar más fractales y ponerlos encima, pues adelante. En el momento que ustedes determinen que ya está listo su background, lo que hacemos es agarrar esto y literalmente ponerlo en la parte de abajo a nivel de jerarquía entre los layers para que convivan con la animación. Entonces ahí ya está. Van a notar que tal vez su After Effects se comience a hacer un poquito más lento.
Y aquí en lo sucesivo pues son adornos adicionales al background. En este caso lo que voy a hacer es hacer tridimensional tanto el background como el loop. Entonces la idea sería traer este personaje un poco más cerca de cámara, y después el background lo voy a subir un poco en escala, lo voy a escalar tantito, y después voy a crear una cámara 3D con estos valores más o menos. Bueno, ahorita vamos a ver cómo funciona la maqueta. Lo redondeamos a menos 500. Y después con esta función de Custom View, ahora todavía no he puesto la cámara, pero Custom View me ayuda a dar una previsualización de cómo más o menos estarían interactuando los elementos tridimensionales, los layers tridimensionales, y cómo funcionarían después con la cámara. Regreso a Active Camera, y ahora sí en esta función y en esta parte del canvas, y después en el timeline genero una cámara 3D. Revisen que estos settings estén más o menos similares. 2-node camera, 24 milímetros, y ahí queda la cámara en el timeline. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar point of interest y position. Antes de poner keyframes, estaría bueno que revisaran aquí en las preferencias, sobre todo en la parte de general. Revisen que esté activa la casilla que dice Default Spatial Interpolation to Linear. Entonces que esté activa esa casilla para que no se hagan curvas a la hora de crear el movimiento de la cámara en cuanto a estos dos parámetros de point of interest y position. Entonces lo que voy a hacer es traer la cámara con los controladores que tenemos por aquí disponibles en el menú de herramientas, también utilizando la letra C en el teclado. Voy a tratar de ubicar una especie de close-up aquí del personajito, y después un segundo más adelante, voy a acomodar la cámara nuevamente, a tratar de rescatar toda la imagen y de revisar que esto pues vaya, esté más o menos alineado, y después que no se salgan los bordes en la parte de abajo, y tratar de ver el medium shot del personaje. En este caso, como los bordes del background se desfasan un poco, vale la pena subir tantito la escala. Bueno, creo que le estoy exagerando mucho. Sin embargo, pues como estamos trabajando con la cámara 3D, de repente esta escala de 181 píxeles, 181 en el porcentaje más bien, no alcanza a pixelearse, ¿no?, el background. Entonces háganlo con confianza. Aquí, clic derecho sobre los keyframes, vamos a hacer el Easy Ease, y de ahí vamos a dar un RAM preview para previsualizar este intro, cómo lo vamos creando. Entonces ahí está, entra nuestro personaje, y pues tiene toda la actitud del mundo, y el background, el hecho de que sea y esté un poquitín separado, nos ayuda a darle esta sensación de perspectiva, ¿no? O sea, no queremos crear cosas totalmente en 3D, es nada más como un pequeño acento. Ahora, lo que voy a hacer es crear un wiggle, un movimiento de vibración en la cámara, con wiggle, y después escribimos el paréntesis, y vamos a poner 40,5.5. Es 40,5. Es la numeración, con tal de que nos dé esta sensación gráfica de que la cámara está temblando y hay mucho poder y mucho dinamismo en la imagen. Entonces aquí lo que tenemos que calificar después en un RAM preview es que no se salga de los bordes. Si esto empieza a temblar más allá, pues van a ver que los bordes nos dan esta sensación como si, pues el recorte básicamente en los extremos de la imagen. Entonces aquí lo que podemos hacer es corregirlo a partir de cerrar un poco la cámara. En este caso nos vamos a los últimos keyframes, al último set de keyframes, y acercamos un poquitín más la cámara aquí con la letra C, o con esta herramienta activamos, o más bien jalamos un poquito hacia abajo todo la cámara, con tal de que nos encuadre mejor y no se salgan por los bordes nuestros layers. Entonces ahí está. Aquí lo que podemos hacer es dar clic, y con esto detenido podemos ver el wireframe
Estas líneas cafés es el wireframe de nuestra imagen y con esto podemos asegurarnos que estamos en lo correcto durante toda la animación, los 10 segundos de la animación. Entonces esto lo estoy corriendo aquí con el cursor para tratarlo de calificar y pues podemos hacer otro run preview en donde abarquemos todo el área de trabajo o lo más que nos dé nuestro After Effects para poder saber que este acento de wiggle, con la expresión de wiggle, nos da la oportunidad de tener este look de que la cámara se mueve por la dinámica, la violencia pues de este movimiento tan rápido y la velocidad que ganó nuestro personaje, ¿no? Entonces ahí está. Esta sería más o menos la primera escena. Vamos a adelantar esto para que el run preview sea más rápido y ahí está. Entonces la cámara temblando, el personaje en el loop moviéndose y nuestro background ahí adornando la escena ya en su totalidad. Vamos a agregarle un overlay a este shot. En este caso pues es como para dar un poco más de dramatismo y pues un acento diferente a la animación. En este caso pues es un archivo que ya está por aquí en la computadora, que también es parte de los archivos descargables de este tutorial. Entonces aquí en la carpeta de backs podemos traer este overlay. Yo se los voy a poner en una carpeta especial. Yo lo tengo por aquí en la computadora dentro de varias otras cosas que por ahí he ido coleccionando. Regularmente pues son overlays que encuentro en internet. Muchos de ellos son gratis, algunos de ellos vienen en algunos tutoriales que por ahí he hecho tanto de Blender como de After Effects y algunos otros softwares como DaVinci, incluso Premiere. Y pues en este caso lo que quiero poner es un overlay que dé este acento en la imagen y que haga ver más, pues no ruidosa, sino sucia la animación, y pues con esto darle textura y que de repente pues funciona como para exacerbar más esta narrativa visual que representa el stop motion, que es más o menos lo que estamos haciendo aquí. Entonces lo importamos dentro de After Effects, drag and drop, y después también lo aventamos aquí a la secuencia. Lo interesante es que este material es 4K, el nombre igual menciona por aquí el tamaño. Entonces con la S bajamos la escala, con el controlador para la escala, disminuimos el tamaño, 35% más o menos me da para poderlo encajonar en el tamaño de la secuencia, y después cambiamos el blending mode a Add. Add es el que va a funcionar muy bien, y pues aquí hacemos otro run preview para darnos una idea de cómo se ve esta animación. Le damos skip aquí a todo lo que se tardó en haciendo el run preview para poderla analizar y pues calificar si funciona en este caso el blending mode que acabamos de poner. Obvio afecta los colores y le da textura, pero siento que se puede explorar un poco más, buscar algunas otras texturas, tratar de dar más corrección de color. Sin embargo, por ahí con esos adornos y con ese estilo creo que podemos dar por terminada esta primera propuesta para el take 01 de nuestra secuencia de 2 tomas. Entonces vamos a ocultar aquí estas carpetas y pues nada más revisar que tengamos la carpeta de comps por ahí disponible para poderla exportar después, encontrarla fácilmente. La escena número 2, un nuevo bin, y también vamos a importar archivos PSD. Entonces hacemos su carpeta y damos File Import o Drag and Drop algunos elementos. En este caso, pues bueno, File Import, y nos traemos de las carpetas en donde hayamos descargado el material. Nos traemos por aquí el siguiente combo de pues en este caso de layers que están en la toma 2, y también vamos a traernos el de la pista. Entonces aquí creamos una composición, el botón de Photoshop Sequence tiene que estar desactivado y le damos Open. Aquí confirmamos Composition, Retain Layer Sizes, y de ahí, bueno, importamos también de una vez el archivo de la pista. Composition, Retain Layer Sizes, que no diga Photoshop Sequence, por favor.
y después ahí le confirmamos nuevamente. Ya tenemos nuestros dos elementos de Photoshop. Entonces este primero, bueno, es el Take 2 en Layers, no necesariamente corresponde al tamaño de una composición de video estandarizada, ¿no? En este caso sabemos que vamos a trabajar con 1280 por 720. Entonces aquí lo que vamos a hacer al tenerla pues al pendiente este detalle del tamaño, le damos clic y después en Composition y Composition Settings, y aquí cambiamos en 1280 por 720 la resolución, Square Pixels es el Aspect Ratio 23.976 y pues bueno, todos los settings tal cual como están aquí. Vamos a cambiar el nombre, sería Take 02 y guión animación, para poderla, digamos, animación 01 o V1, para que se parezca más o menos al Take 01 que ya hicimos. Entonces aquí, bueno, vamos a tratar de visualizar esto a un porcentaje dentro del Canvas y la interfaz de After Effects que nos permita tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, el tamaño de las imágenes pues hace que se nos salga un poquito del frame. Entonces, en un momento lo corregimos. Aquí pues voy a seleccionar todos los layers para poderlos cortar en un principio a 5 cuadros también. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo interactúan cada uno de ellos. Pues digamos que ya están más o menos acomodados, pero vale la pena pues darles una revisada siempre que los vayamos a hacer desde Photoshop y que lo transportemos después a After Effects. Y también nos va a servir para archivos que tengan muchos más layers que pues para familiarizarnos y de repente pues también para renombrarlas aquí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos layers corresponden los tres primeros del 01, después layer 4 y layer 3. Vamos a cambiarles el nombre, Enter, y cambiamos el nombre de los layers. Aquí aprovechamos para colocarle un nombre un poco más explícito o algo que nos ayude más a después hacer el trabajo de animación, manejando 01, manejando 02, manejando 03. Y el brinco es el layer que está al final. Los voy a volver a cortar. Bueno, no volver porque no los he cortado todavía, ¿verdad? Entonces los voy a cortar aquí usando el shortcut Alt y el corchete que cierra para cortarlos a los 5 cuadros. Y pues bueno, vamos a tratar de separar en este caso algunos layers unos de otros. Pero primero los duplicamos y los voy a poner un poquito más adelante aquí en el timeline. Esto lo vamos a usar después. Vamos a manejar un combo desde el brinco, manejando brinco y los layers de manejando en un grupo, y estos los voy a seleccionar desde abajo hacia arriba y después voy a crear una secuencia con ellos como lo hemos hecho antes. Entonces este va a ser el primer loop de el personajito manejando, y de repente pues con el brinco, bueno, el brinco lo voy a borrar. Entonces nada más van a ser los tres primeros layers de manejando 01, 02, 03. En este caso pues bueno, para enumerar algunas cosas, creo que valdría la pena primeramente escalarlos todos para que puedan entrar más o menos aquí. Entonces unos pasos más para atrás hacemos el cambio de escala, disculpen. Hacemos el cambio de escala y de ahí ahora sí vamos a separarlos para que queden en el mismo lugar todos, y ya con una escala un poco más coherente. Entonces bueno, voy a aprovechar para salvar el proyecto antes de que vaya a cometer algún error y se cierre. Proyecto de animación, es el tutorial sobre animación en stop motion, podríamos decirles un stop motion digital. Bien, entonces aquí ahora sí la seleccionamos desde la de abajo hacia la de arriba, nada más estas 4 layers, y aquí vamos a picarle clic derecho, Keyframe Assistant, y después las hacemos en secuencia. Para este loop, este primer loop que ya tiene el tamaño, ya tiene la posición correcta dentro del frame, voy a borrar el layer que corresponde al brinco y me voy a quedar nada más con un loop de 3 layers que pues digamos van a constituir la pequeña animación que voy a hacer. Entonces aquí lo voy a precomponer como lo hice con la anterior animación, y a esta precomposición le vamos a llamar loop manejando,
que pues evidentemente son nada más 3 layers del personajito manejando. Lo duplicamos varias veces y también seleccionando desde el que está abajo al de arriba. Clic derecho, Keyframe Assistant de este menú, aquí está, y después Sequence Layers para que queden en la escalerita de layers y nos quede pues la secuencia, ¿no? Esto pues lo voy a mover un poquitín más adelante, después lo vamos a utilizar. Y aquí digamos que podemos restringir el espacio de la animación más o menos como esto para ver cómo funciona el loop. Vamos a hacer lo mismo de escalonar, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Lo seleccionamos aquí, yo lo estoy seleccionando con la tecla de Command. Para la PC que creo que es Control, y seleccionas uno tras otro para seleccionarlos de manera pues secuenciada, así como lo estamos haciendo, y después cambiamos también el tiempo para revertir aquí y que vaya una hacia enfrente, una hacia atrás, una hacia enfrente, una hacia atrás, una hacia enfrente, una hacia atrás, y darle un poco más de sentido a este loop. Entonces, bueno, aquí a diferencia del tutorial anterior, no voy a duplicar, no voy a quitar esos 5 cuadros que dejamos como de margen, que quitamos en el ejercicio anterior. Aquí los voy a dejar. Sin embargo, pues bueno, va a haber como algunos detalles extra para esta animación. En este caso, este detalle extra es trabajar con el loop, pero ahora del brinco. Entonces este es prácticamente un loop nuevo. Lo voy a duplicar. Aquí con el tiempo lo voy a poner en reversa para que se vea como que se queda de repente levantado el personaje y después vuelve a manejar. Entonces aquí estos layers les podemos cambiar el color para poderlos pues visualmente considerar como distintos del loop del brinco. Digo, son nombres distintos también, pero vale la pena también utilizar este recurso de label, y los ponemos, o sea, duplicando todos los layers podemos llenar el espacio que hace falta para cubrir los 10 segundos de la animación. Entonces ahora sí tenemos uno sí, uno no, uno sí, uno no en cuanto al tiempo. Después tenemos el brinco, tenemos ahí un loop poquito distinto en cuanto a que tiene estos layers en donde el personaje como que se levanta del asiento. Y pues bueno, ya con esto ya cubrimos el tiempo, ¿no? de toda la animación. Aquí en este momento en donde el personaje hace el brinco, que serían unos 10 cuadros, voy a poner un marcador. Este marcador me va a servir como referencia porque todos estos loops, tanto el loop manejando, todas estas secuencias que se acaban de crear, las voy a precomponer. Entonces antes de precomponerlas, vale la pena poner un marcador, o si ustedes dan doble clic sobre el iconito triangular y le cambian aquí el nombre al comentario, y después en duration le pueden poner que dure ahí segundos o cuadros o minutos. En este caso pues son nada más unos cuantos cuadros. Voy a poner 20 cuadros, pero digamos que el brinco dura un poquito menos. Entonces esto me sirve como una marca en el timeline y pues lógico me ayuda a ubicar en qué momento van a suceder pues algunas cosas muy en particular de mi animación, porque el background también se va a mover y yo lo voy a animar a partir lo voy a animar a partir del brinco, ¿no? A partir del momento en donde esté esta animación determinada o puesta en el timeline. Entonces aquí hago la precomposición, loops animados, take 2, el nombre, todos los atributos en una nueva composición, y ahora vamos a poner el background. Entonces el background en un determinado momento, en un punto pues de este diseño, lo podemos ver así como hacer un zoom para ver qué tamaño se extiende a los lados, tanto a la izquierda como a la derecha. En este punto más o menos de donde está como una especie de cerrito, ahí es en donde el personajito tiene que hacer el brinco, ¿no? Entonces aquí valdría la pena poner una referencia de keyframes para posición de la pista sobre todo, y pues bueno, también ajustar la escala. Este es otro momento de ajuste de escala para
el combo de layers, que pues digo, ya está todo agrupado en la precomposición, pero pues, bueno, y eso nos ayuda a cambiar la escala correctamente. Ahora ponemos un keyframe de posición para el layer de pista, y después al principio de la animación, ahora sí, tomando como referencia en dónde tendría que llegar para hacer el brinco, ponemos otro keyframe. Aquí la idea sería armonizar y darle el tiempo suficiente tanto al movimiento de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, del background, y después también conjugarlo con el momento en el que brinca el personaje. Entonces todo esto va a ser a partir de movilizar estos layers y tratar de dar sentido para que las velocidades se vean más o menos estables, ¿no? Entonces hay que hacer muchos RAM previews. Aquí lo estoy tratando de hacer nada más al cálculo. Bueno, aquí se aceleró porque lo renderizó muy rápido, pero aquí ya está corriendo a tiempo real, entonces va al tiempo real, brinca, cae y después se ralentiza poquito el tiempo porque es menos la distancia que recorre de este punto en adelante. Entonces lo que voy a hacer es jalar el keyframe un poquito más hacia la izquierda, hacia menos duración en el timeline. Entonces ahí calificar que más o menos lo mismo que tarda en este segmento del segundo 0 al segundo 4 y medio más o menos, después del segundo 6 y medio al segundo 8 y medio, que es donde están más o menos puestos estos keyframes. Entonces que la velocidad más o menos se vea así, para que la animación pues vaya fluyendo y se vea correcta. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es ahora animar la posición del el personajito y la rotación para que vaya habiendo una especie de interacción entre el movimiento de posición y, digamos, y la rotación, pensando en que hay una especie de juego con respecto al terreno, como si pasara por piedras o si hubiera como algo que hace que la bicicleta se mueva de manera diferente. Entonces nada más hay que hacer una progresión de keyframes. Aquí es random, es nada más al gusto, para poder ir dándole más sentido a esta animación. Eventualmente le vamos a hacer un cambio a estos keyframes para que no vaya, para que tengan como otra narrativa visual semejante a la del stop motion. Entonces, bueno, aquí la idea sería que ir cambiando la posición más o menos en este sentido, en el punto en donde ustedes crean que el personaje pasó por no sé, algún detalle en el terreno, en la superficie del terreno, que lo hizo como moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, arriba o abajo, ¿no? En ese aspecto. Ya cuando llegamos a este punto del diseño, en este caso el background, lo que hay que procurar hacer es cambiar tantito el sentido de las llantas, de la figura del personaje, con tal de que pues vaya cobrando cierto vuelo y el brinco pues tenga más sentido en el momento en el que el personaje se acerca al filo de esta pequeña montañita, ¿no? Haciendo una especie de maniobra ahí semejante a la de las motos de todo terreno, el motocross. Entonces, cuando hace su pequeño motocross, pues el personaje tiene que elevarse y verse eh, pues más o menos en concordancia con todo lo que está alrededor de su contexto. Entonces ahí queda, brinca un poquito hacia enfrente, después va bajando, no vuela tanto en el aire, y después vemos el momento en el que cae. No lo tenemos que dejar flotando en el aire, se va a ver muy rara la animación. Entonces nada más es ir acomodando esto poco a poco, con tal de que se vea en tiempo más o menos coherente pues, con en general todo el movimiento que hemos logrado hasta este punto. Entonces es nada más, repito, ir poniendo keyframes de posición y de rotación, dependiendo de lo que ustedes crean conveniente, de cómo se tendría que ir moviendo este personaje. Al final de cuentas es una animación eh, que no está siguiendo como ciertas leyes súper estrictas de la física. Nada más estamos tratando de darle algunos acentos pues, de nuestra propuesta personal, y también ahí la proximidad que estén
por ejemplo, aquí los keyframes que los puse un poquito más cerca unos de otros significa que tal vez pasó por una brecha bastante turbulenta en cuanto al terreno por el que está caminando este personajito, ¿no? Entonces ya llega un momento en el que ya podemos decidir dejar de poner keyframes. Creo que aquí el keyframe que está en la parte de abajo para la posición de la pista es el que me va a dar la pauta y me va a hacer decidir en dónde dejar de poner ya keyframes. Por ejemplo, llega un punto en donde la pista ya no se mueve, entonces aquí ya no tiene caso que los keyframes que puse de posición y rotación sigan. Entonces incluso lo que voy a hacer es tomar como referencia este punto, este keyframe, y eliminar todo el resto de la composición, aquí haciendo un trim del área de trabajo. Entonces restringo mi área de trabajo, le doy clic derecho, Trim Comp to Work Area para restringir la animación. Ya no va a durar 10 segundos, dura en este caso 8 segundos, 7 cuadros, pero lo ideal es que se vea bien la toma. O sea, pensemos que esto lo estamos grabando o es una toma de video, y al final la duración pues es básicamente lo que tarda el movimiento de este personajito en llegar de un punto A a un punto B, pero pasando por todas esas imperfecciones del terreno, ¿no? Entonces ahí está, ese sería como una propuesta de cómo la animación cobraría cierto sentido. Entonces esto lo pueden trabajar así, casi no se ve como stop motion. Entonces para que se vea como stop motion tenemos que seleccionar todos los keyframes, en este caso los keyframes del loop, y después con clic derecho sobre alguno de los keyframes vamos a cambiar la función y vamos a poner este que se llama Toggle Hold Keyframe. Entonces lo que hace esta opción es, incluso la forma de los keyframes cambia, y lo que hace es que cada posición, o sea, cada nueva posición y valor numérico que hayamos puesto para estos keyframes va a cambiarse justo cuando el keyframe empieza o aparece a cuadro. Entonces da una sensación mucho más rígida y de un movimiento más semejante al stop motion. Entonces ustedes pueden decidir si quedarse con una opción de keyframes o seguir esta, o sea, tratar de implementar esta para su propuesta de animación. De aquí pues obvio todo sigue siendo editable, entonces si de repente ven que algo puede ser como mejorar en términos de estructura o de narrativa o de momentos en los que digamos ya bajó o ya se movió mucho, o quieren agregarle algunos keyframes, pues lógico se puede hacer. Ya nada más es cambiar los valores numéricos y ahí reeditar algunas cosas si es necesario. Entonces creo que ahí está, creo que le da un toque bastante semejante a lo que sería un stop motion, en donde cada fotograma es una imagen diferente y tienen un cierto ritmo dependiendo de qué tanta frecuencia le demos después en aparición en el timeline, ¿no? Que en este caso, pues bueno, son 5 frames más pues toda esta interacción con los keyframes. Ahora lo que voy a hacer para darle poquita corrección de color simplemente va a ser agregarle aquí, a partir del copy paste, agarramos este overlay y le voy a cambiar el momento en donde aparece este overlay a cuadro para que no se parezca tanto al overlay de la toma anterior. Y pues ahí está. Entonces esta es la propuesta de stop motion digital. Espero que les guste el resultado y pues lo pueden aplicar con otras cosas. En este caso, la intención de que haya sido, que cada imagen y cada fotograma lo haya extraído de video, pues muchas veces funciona porque pues en cierto sentido el video ya es una progresión de fotogramas. Entonces es nuestra forma de previsualizar incluso cómo podría verse ya la animación, ya que haya pasado por todos estos filtros y todos estos pasos de tanto de diseño como de animación como tal, básicamente. Entonces esto también se puede hacer evidentemente con fotografías. Si toman una fotografía y con un cambio y con otro cambio en la otra fotografía, y así pueden hacer loops y animaciones pues agradables y con una narrativa interesante que pues le sube mucho el valor de producción, sobre todo de postproducción, a los trabajos. Entonces pues muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado.